Samuel observaba su reflejo en las ventanas del consultorio, una imagen que no reconocía. Su cabello, antes impecable, caía desordenado sobre una frente marcada por arrugas de incertidumbre. Había pasado su vida construyendo un imperio, pero ahora, frente a su propia mortalidad, todo parecía insignificante. El médico, un amigo de confianza, lo miró con pesar mientras revisaba los resultados de los exámenes. Samuel, debo ser sincero. Sin tratamiento, tendrás pocos meses de vida. Incluso con él, las probabilidades son mínimas. Samuel soltó un suspiro, pero en su mirada había más determinación que miedo. ¿Para qué vivir más tiempo si no hay propósito? No puedo llevarme nada de lo que tengo, pero puedo dejar algo significativo. ¿Y tu salud?, insistió el médico. Samuel, no tienes familia, no puedes tener hijos. Deberías centrarte en ti mismo. Pero Samuel, con una voz temblorosa pero firme, respondió: no puedo irme sin asegurarme de que lo que construí tenga un impacto real. No quiero que mi fortuna quede en manos equivocadas. Necesito encontrar a alguien que valore lo que significa hacer el bien. Esa misma noche, Samuel tomó una decisión. Frente al espejo, vestido con ropa desgastada y rota, apenas se reconoció. Si este es mi último acto, que sea el más importante, susurró. Durante días vagó por las calles, invisible para la mayoría. Observaba el ir y venir de las personas, buscando algún destello de bondad entre la indiferencia. Las noches eran las más difíciles, el frío le calaba los huesos y la soledad lo acompañaba en cada rincón donde intentaba descansar. Una noche, mientras una tormenta azotaba la ciudad, Samuel se refugió bajo una marquesina. Su cuerpo estaba agotado, pero su corazón seguía buscando una razón para no rendirse. De repente, sus pensamientos fueron interrumpidos por risas que resonaban entre el ruido de la lluvia. Un grupo de jóvenes se acercaba. Mírenlo, ahí está, solo y temblando. ¿Tienes miedo, viejo?, le dijo uno de ellos con tono burlón. Samuel, aunque asustado, levantó la mirada con calma. Solo busco lo mismo que todos, un poco de paz. Pero sus palabras no fueron suficientes. Uno de los jóvenes avanzó hacia él, empujándolo al suelo. La tormenta se mezcló con las risas y los gritos mientras Samuel sentía cada golpe, cada fragmento de dolor, como si fuera una prueba más en su búsqueda. Cuando el grupo se marchó, dejando a Samuel herido y empapado en el suelo, algo inesperado ocurrió. Un niño, no mayor de 10 años, salió de entre las sombras, cargando un paraguas desgastado. «Señor, ¿está bien?», preguntó el pequeño con una voz temblorosa. Samuel, con esfuerzo, levantó la mirada. La inocencia y preocupación en los ojos del niño lo conmovieron profundamente. «No te preocupes por mí», respondió con dificultad. Pero el niño no lo escuchó. Sacó una vieja manta de su mochila y la colocó sobre Samuel mientras la lluvia seguía cayendo. «Mi mamá siempre dice que debemos ayudar a los demás, aunque tengamos poco». En ese momento, Samuel sintió algo que no había experimentado en años: esperanza. Las lágrimas se mezclaron con la lluvia mientras observaba cómo aquel niño, sin nada que ofrecer más que su bondad, le brindaba un calor que ningún tratamiento podía darle. Esa noche, Samuel entendió que el verdadero valor de su herencia no estaba en el dinero, sino en lo que podía inspirar. Alguien había visto más allá de sus ropas rasgadas y había respondido con humanidad. «Gracias, hijo», murmuró Samuel con voz quebrada, sabiendo que su búsqueda no había sido en vano. Samuel reflexionaba en silencio, cada pensamiento resonando como un eco en su mente. ¿Por qué la vida es tan cruel con quienes solo buscan un poco de dignidad?, se preguntaba, mientras la oscuridad de la noche y la frialdad de la tormenta lo envolvían. Las voces de los jóvenes que lo habían agredido se desvanecían, dejándolo con el sonido constante de la lluvia, que ahora parecía un lamento por todo lo perdido. El peso de su cuerpo en la acera mojada era un recordatorio del dolor físico y emocional de la noche. Con dificultad, abrió los ojos y vio al niño que lo había ayudado minutos antes. Parpadeó varias veces para enfocar la vista, y aún incrédulo, preguntó: «Gracias, pero, ¿por qué me llamaste papá?». «Yo, no puedo tener hijos». El niño, con una expresión resuelta y ojos llenos de preocupación, respondió: «Te llamé papá porque lo eres. Mi nombre es Andrés. Mi mamá siempre me dijo quién eres. Vamos a casa, allí te lo explicaré todo».
Samuel, aún confundido y adolorido, aceptó la ayuda del niño. Cada paso junto a Andrés era un desafío físico, pero también emocional. Sus pensamientos lo abrumaban. ¿Cómo puede ser esto posible? No puedo tener hijos. ¿Será una trampa? Pero, ¿por qué me ayudaría? Las preguntas se acumulaban mientras intentaba entender lo que estaba ocurriendo. Andrés, con una calma que contrastaba con la confusión de Samuel, continuó guiándolo a través de las calles empapadas por la lluvia. Sé que esto es confuso, pero mi mamá siempre dijo que tú eras importante. Dijo que algún día debía encontrarte, comentó Andrés, mirándolo con una mezcla de respeto y esperanza. Las palabras del niño resonaban en Samuel, avivando una chispa de esperanza que intentaba apagar con lógica. ¿Cómo puede ser cierto? He vivido con la certeza de que no puedo tener hijos, pensaba, dividido entre el deseo de creer y su escepticismo. Finalmente, llegaron a una casa modesta, con una puerta que se abrió para revelar un interior cálido y acogedor. Andrés entró primero, llamando en voz alta. «Mamá. Estoy en casa. Traje a alguien que necesitas ver». Samuel se quedó en el umbral, dudando en cruzar. Entonces, apareció una mujer secándose las manos con un paño de cocina. Al verlo, su expresión cambió de cansancio a sorpresa absoluta. «Samuel. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Qué ropa es esa? ¿Qué te pasó?», preguntó, su voz llena de incredulidad. Al verla, Samuel sintió un golpe de reconocimiento. Era Elena, su exnovia. Aunque los años habían dejado su marca en ella, no había duda de que era la misma mujer que había amado en otro tiempo. «Elena, no sabía que vivías aquí. Unos chicos me atacaron en la calle y Andrés me ayudó. Pero estoy muy confundido, él dice que es mi hijo. Sabes que eso es imposible». Elena suspiró profundamente, pasando una mano por su cabello. «Samuel, Andrés es tu hijo». «Estoy segura de eso. Tal vez el diagnóstico que te dieron fue incorrecto, pero no tengo dudas». «¿Cómo puede ser posible? Me hice exámenes en varios laboratorios. Siempre dijeron lo mismo, soy estéril. Quiero creerlo, pero no puedo». Elena lo miró con ojos llenos de emociones, percibiendo la lucha interna de Samuel. Samuel nunca inventaría algo así. «Cuando terminamos, me fui de la ciudad. Descubrí que estaba embarazada después, pero ya te habías marchado y no pude contactarte. Nunca pensé que volvería a verte». Samuel sintió que las palabras de Elena perforaban su alma. ¿Cuántas decisiones equivocadas había tomado?, se preguntó mientras trataba de procesar la magnitud de lo que escuchaba. «Deberías haberme buscado. Podría haber estado allí para él». «¿Y cómo?», respondió Elena, alzando la voz, dejando que la frustración contenida saliera a flote. «Desapareciste. Pensé que jamás me creerías. Tu diagnóstico parecía definitivo». La ira de Samuel chocó con la tristeza de Elena. Tal vez estaba equivocado, pero merecía saberlo. «¿Sabes lo que significa haberme perdido todo esto?», Elena, con lágrimas en los ojos, replicó. «¿Y crees que fue fácil para mí? Criar a Andrés sola, sin saber cómo reaccionarías si algún día lo supieras». La tensión llenó la habitación mientras Andrés, en silencio, observaba a sus padres enfrentarse. Finalmente, Samuel respiró hondo y miró al niño, dejando que la posibilidad de una verdad diferente entrara en su corazón. «Necesito tiempo para entender todo esto, pero quiero saberlo todo». Elena, aunque aún conmocionada, asintió con suavidad. La revelación de que Andrés era su hijo seguía flotando en el aire, pero Samuel comenzó a darse cuenta de que esta verdad, inesperada y desafiante, era también una segunda oportunidad para redimir el pasado y abrazar el presente. Samuel miró a Elena, su mirada cargada de emociones contradictorias. «¿Cómo pudiste tomar esa decisión? Me negaste la oportunidad de conocerlo, de ser parte de su vida desde el principio», acusó Samuel, su voz reflejando la profundidad de la pérdida que sentía. Elena, visiblemente afectada, intentó defenderse. «Hice lo mejor que pude con la información que tenía, pero nunca quise alejar a Andrés de ti». La tensión en el ambiente era palpable, pero antes de que pudieran continuar la discusión, Andrés, que había estado en silencio hasta entonces, interrumpió con voz débil. «Mamá,
Papá, no me siento bien, murmuró antes de desplomarse, dejando a ambos paralizados por el pánico. Elena y Samuel reaccionaron al unísono. «Andrés», gritó Elena, arrodillándose junto a su hijo. Su rostro mostraba terror mientras intentaba reanimarlo. «Tenemos que llevarlo al hospital ahora», dijo Samuel con determinación, levantando al niño en brazos a pesar del dolor en su propio cuerpo. El camino al hospital fue una carrera contra el tiempo. Elena conducía con la desesperación de una madre mientras Samuel sostenía a Andrés, intentando mantenerse calmado. Cada segundo se sentía eterno, y en el silencio solo se escuchaban las súplicas de Samuel en su mente: «Por favor, que esté bien. Que esté bien». Al llegar al hospital, los médicos se llevaron a Andrés rápidamente. Samuel y Elena quedaron en la sala de espera, donde la tensión era casi insoportable. Ella entrelazaba nerviosamente los dedos, mientras él permanecía inmóvil, perdido en sus pensamientos. «¿Cómo llegamos a esto? Es solo un niño, y ya está enfrentando algo tan grande», pensaba Samuel, sintiendo el peso de la situación. Finalmente, un médico salió de la sala de emergencias con un rostro grave. Ambos padres se levantaron de inmediato. «¿Cómo está Andrés?», preguntó Elena, su voz quebrada por la ansiedad. El médico habló con cautela. «Andrés tiene una condición genética rara. Entró en crisis y necesita un trasplante urgente para sobrevivir». El impacto de las palabras fue devastador. Samuel, decidido, preguntó: «¿Qué podemos hacer?». «Haré lo que sea necesario». Elena, temblando, tomó el brazo de Samuel como si temiera derrumbarse. «Tiene que haber algo que podamos hacer, doctor», insistió, con la esperanza reflejada en cada palabra. El médico explicó: «Estamos buscando un donante compatible, pero debido a la rareza de la condición, las posibilidades son limitadas». Samuel, desesperado, preguntó: «¿Puedo ser compatible?». «Haré las pruebas que sean necesarias». El médico asintió. «Haremos pruebas de inmediato para confirmar». Mientras esperaban los resultados, el silencio en la sala era abrumador. Samuel miró a Elena, con determinación en sus ojos. «No importa lo que pase, haremos lo necesario para salvar a Andrés», dijo, tratando de infundir esperanza. Elena asintió, luchando contra las lágrimas. «Tenemos que creer que todo saldrá bien». Cuando los resultados finalmente llegaron, el médico se acercó con una mezcla de emociones en su rostro. «Señor Samuel, señora Elena, tengo los resultados. La prueba de ADN confirma que el señor Samuel es el padre biológico de Andrés». Elena jadeó, llevándose una mano a la boca. Samuel sintió una ola de emociones, esperanza, sorpresa y un destello de alegría. «¿Cómo puede ser esto posible?», murmuró, su voz quebrada por la emoción. Sin embargo, el médico continuó con un tono más serio. «Desafortunadamente, debido a la frágil condición de salud del señor Samuel, no podrá ser el donante. El procedimiento sería demasiado riesgoso y podría ser fatal». Elena quedó atónita, mientras Samuel apretaba los puños, sintiendo una mezcla de impotencia y frustración. «Entonces, ¿qué podemos hacer?», preguntó Elena, con la urgencia evidente en su voz. «Necesitamos encontrar un donante compatible lo antes posible», respondió el médico. «Y, señor Samuel, le recomiendo encarecidamente que comience un tratamiento para su propia condición». Las palabras del médico fueron un recordatorio de la gravedad de la situación. Samuel y Elena sabían que el tiempo no estaba de su lado, pero también que harían todo lo posible para salvar a su hijo, enfrentando juntos el desafío más grande de sus vidas. En ese momento, una enfermera irrumpió en la sala con el rostro pálido y preocupado. «Doctor, el estado del paciente Ramiro está empeorando rápidamente. Necesitamos intervenir de inmediato». El médico asintió con gravedad y salió apresuradamente, pero no sin antes dirigir una mirada significativa a Samuel y Elena. «Haré todo lo que esté en mis manos, pero el tiempo se está agotando. Por favor, haga lo que sea necesario para salvar a mi hijo, doctor», suplicó Elena, sus ojos llenos de lágrimas. Samuel intentó seguir al médico, pero un mareo repentino lo obligó a detenerse y apoyarse en la pared. Elena corrió para sostenerlo, el miedo evidente en su mirada. «Samuel, tú también necesitas cuidarte. No podemos perderlos a los dos».
No puedo pensar en mí ahora, Elena. Ramiro nos necesita, respondió Samuel, esforzándose por mantenerse en pie mientras observaban impotentes cómo el médico y la enfermera desaparecían en el pasillo. Elena luchaba internamente, su rostro una mezcla de culpa, miedo y determinación. Finalmente, se volvió hacia Samuel con lágrimas en los ojos. Samuel, hay algo que necesitas saber, algo que debí haberte contado hace años. Samuel la miró confundido y aprensivo. ¿De qué hablas, Elena? ¿Qué puede ser tan importante ahora? Elena respiró profundamente, intentando reunir el coraje necesario para hablar. Ramiro tiene una hermana gemela. Su nombre es Gabriela. Yo la di en adopción cuando nació. El silencio que siguió fue ensordecedor. Samuel parecía tambalearse, como si las palabras de Elena hubieran sido un golpe físico. ¿Una hermana gemela? ¿Cómo es posible? ¿Por qué no me lo dijiste? Logró balbucear, incapaz de procesar la magnitud de la revelación. No tenía los medios para criar a 2 bebés sola. Estaba desesperada, Samuel. Apenas podía sobrevivir. Intenté buscarte, pero no sabía cómo encontrarte. Pensé que estaba haciendo lo mejor para ellos, explicó Elena, sus palabras impregnadas de dolor y arrepentimiento. Samuel luchó por asimilar lo que acababa de escuchar. ¿Gabriela? ¿Podría ser nuestra única esperanza para salvar a Ramiro?, murmuró, dándose cuenta de la gravedad de la situación. De repente, el sonido de alarmas provenientes de la habitación de Ramiro rompió el aire. Ambos se giraron bruscamente, viendo cómo médicos y enfermeras corrían hacia la habitación. Samuel y Elena intercambiaron miradas llenas de miedo, conscientes de que el tiempo para salvar a su hijo se estaba agotando. Samuel reaccionó rápidamente, su instinto de empresario tomando el control. Con manos temblorosas, tomó su teléfono y comenzó a hacer una serie de llamadas frenéticas. Necesito todos los recursos disponibles ahora. Encuentren la agencia de adopción, revisen los registros, hagan lo que sea necesario, ordenaba con desesperación. Mientras tanto, Elena permanecía fuera de la habitación de Ramiro, observando a su hijo inconsciente. Sus ojos alternaban entre la puerta y Samuel, quien caminaba de un lado a otro, gesticulando mientras hablaba por teléfono. Las horas pasaban lentamente, cada minuto una eternidad. Samuel había movilizado a abogados, contactos en el gobierno y hasta investigadores privados. La búsqueda de Gabriela se extendía como un incendio, con personas revisando registros y siguiendo cada pista posible. Finalmente, el teléfono de Samuel sonó. Respondió rápidamente, su voz ronca por la tensión. ¿Alguna noticia? La voz al otro lado de la línea respondió con cautela. Señor, encontramos una pista. La mujer que adoptó a Gabriela se mudó al extranjero hace años. Estamos intentando rastrear el país, pero los registros son confusos. Samuel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Al extranjero? ¿Dónde? Dime todo lo que sabes. Todavía estamos investigando, pero creemos que puede estar en Europa. Estamos siguiendo los registros. Elena, al escuchar esto, rompió en llanto. No puede estar tan lejos. No ahora. Samuel presionó la mano de Elena con firmeza. No nos rendiremos. Movilizaré contactos internacionales. Encontraremos a Gabriela, aunque tenga que recorrer el mundo entero. Poco después, el teléfono volvió a sonar. Samuel respondió inmediatamente, su corazón latiendo con fuerza entre la esperanza y el miedo. ¿Tienen algo? La voz al otro lado de la línea respondió. Creemos que hemos localizado a Gabriela. Está viviendo en Francia, en una pequeña ciudad. Estamos confirmando su paradero. Samuel sintió una mezcla de alivio y urgencia. Avísenme tan pronto como lo confirmen. Necesitamos movernos rápido. Mientras tanto, dentro de la habitación, los monitores de Ramiro seguían sonando con un ritmo irregular. Samuel y Elena sabían que el tiempo era crucial y que esta podría ser la única oportunidad para salvar a su hijo. Ambos se aferraron a la esperanza de que, aunque separados por el tiempo y la distancia, Gabriela podría ser la clave para darle una nueva oportunidad a Ramiro. La voz del investigador sonó urgente en el altavoz del teléfono. Señor Rodrigo, hemos localizado a Gabriela.
Está en un hospital en España. Rodrigo sintió una ola de alivio, rápidamente reemplazada por una ansiedad creciente. ¿En un hospital? ¿Qué le ha pasado?, preguntó, mientras Rosa lo miraba con preocupación. El investigador vaciló antes de responder. Señora, Gabriela también está gravemente enferma. Según los registros que pudimos acceder, fue diagnosticada con la misma condición genética que Ramiro. Ella también necesita un trasplante urgente. El silencio que siguió fue ensordecedor, cargado de la gravedad de la situación. Rodrigo se levantó de un salto, sus pensamientos corriendo en todas direcciones. Necesito hablar con los médicos que la están atendiendo. Ahora mismo, exigió, sin dejar espacio para réplica. Rosa, con lágrimas deslizándose silenciosamente por su rostro, murmuró. Mis hijos, ambos sufriendo, y yo ni siquiera sabía. Rodrigo actuó de inmediato, organizando una videoconferencia con el equipo médico en España. En la pantalla aparecieron rostros cansados pero decididos, reflejando las emociones que él y Rosa compartían. Gabriela está en estado crítico, al igual que su hermano. Necesita un trasplante lo antes posible, explicó el médico español, con un tono cargado de urgencia. ¿Es posible que puedan donar el uno para el otro?, preguntó Rodrigo, aferrándose a una posible solución. El médico sacudió la cabeza con tristeza. Lamentablemente, ambos están demasiado débiles para ser donantes en este momento. La frustración crecía en Rodrigo, pero se negaba a rendirse. Entonces, ¿qué hay de mí?, preguntó, girándose hacia el médico de Ramiro que había entrado en la habitación durante la videollamada. Soy el padre biológico. ¿Podría ser compatible con alguno de ellos?, el médico frunció el ceño, considerando la posibilidad. Existe una posibilidad, pero su condición cardíaca hace que el procedimiento sea extremadamente peligroso. Su supervivencia sería casi imposible. Rodrigo, no puedes arriesgarte así, interrumpió Rosa, con los ojos desbordados de miedo. Aún tenemos tiempo para buscar a otro donante. Rodrigo tomó su mano, su voz calmada pero firme. Si hay una oportunidad, por pequeña que sea, tengo que intentarlo. El médico español intervino nuevamente. Para que esto funcione, necesitamos que Gabriela sea trasladada aquí inmediatamente. Cada minuto cuenta. Rodrigo asintió, su mente ya trabajando en los detalles. Proporcionaré un avión privado ahora mismo. Sin embargo, Rosa planteó una pregunta crucial. ¿Qué hay de la madre adoptiva de Gabriela? Necesita autorizar el traslado. Rodrigo sintió como el peso de la situación aumentaba. Doctor, por favor contacte con ella. Yo hablaré con ella si es necesario. Las siguientes horas fueron frenéticas. Mientras Rodrigo organizaba el transporte, Rosa trabajaba con los médicos para estabilizar a Ramiro. Los médicos en España intentaban convencer a la madre adoptiva de Gabriela, una mujer aterrorizada por los riesgos. Entiendo sus preocupaciones, señora Andrea, pero esta es probablemente la única oportunidad de Gabriela, le explicó el médico con paciencia. La mujer, con voz temblorosa, respondió. El viaje es muy arriesgado. ¿Y si algo sucede durante el vuelo? Rodrigo no pudo permanecer en silencio. Por favor, sé que no tiene motivos para confiar en mí, pero le ruego que me permita intentar salvar a nuestra hija. Después de un largo silencio, la voz de Andrea finalmente sonó al otro lado de la línea. De acuerdo. Haré todo lo que sea necesario para salvarla. Con su aprobación, la operación de rescate se puso en marcha. Un avión médico fue preparado en tiempo récord, equipado con todo lo necesario para mantener a Gabriela estable durante el vuelo. No puedo pedir que Gabriela haga este viaje sola. Necesito estar allí con ella, declaró Rodrigo, levantándose de su cama de hospital. Rodrigo, apenas puedes mantenerte en pie. ¿Cómo esperas sobrevivir a este viaje?, preguntó Rosa, alarmada. Rodrigo no retrocedió. No puedo dejar que nuestra hija pase por esto sola. Tengo que estar allí. Contra todo consejo médico, Rodrigo abordó el avión. La espera mientras preparaban a Gabriela pareció interminable, pero finalmente, vio cómo el equipo médico la traía a bordo. Su corazón se encogió al verla tan frágil, pero estaba decidido.
Haría lo que fuera necesario para salvar a sus hijos, incluso si eso significaba sacrificar su propia vida. Rodrigo se detuvo por un instante, su mirada fija en la camilla frente a él. Allí, frágil y pálida, estaba Gabriela, su hija. La niña que no sabía que existía hasta hace unos días. Lágrimas involuntarias comenzaron a rodar por sus mejillas mientras absorbía cada detalle de su rostro. Gabriela, susurró, probando el nombre en sus labios, extraño y familiar al mismo tiempo. A pesar de los tubos y monitores que rodeaban a Gabriela, Rodrigo pudo ver en ella los rasgos de Rosa, la forma de su nariz, la curva delicada de sus mejillas. Pero en la línea firme de su mandíbula, se reconoció a sí mismo. Una ola de amor y arrepentimiento lo inundó, casi dejándolo sin aliento. Durante el vuelo, Rodrigo no apartó los ojos de su hija. Observaba a los médicos que monitoreaban constantemente sus signos vitales. Cada pitido de los monitores era un recordatorio cruel de lo frágil de su condición, pero también de su fortaleza. Cada respiración de Gabriela era un pequeño milagro que alimentaba su esperanza. De repente, una voz rompió la tensa calma en la cabina. «Estamos perdiendo altitud. Prepárense para un aterrizaje de emergencia», anunció el piloto. El pánico se apoderó de Rodrigo. «No, no ahora, por favor», murmuró, sintiendo su corazón latir con fuerza. El avión aterrizó de manera violenta en un pequeño aeropuerto. Ignorando su propio dolor, Rodrigo ayudó al equipo médico a estabilizar a Gabriela. «Aguanta, ya casi llegamos», murmuró mientras sostenía la mano de su hija. Después de horas de reparaciones y espera, el avión despegó nuevamente. Cuando finalmente aterrizaron en su destino, Rodrigo estaba exhausto pero decidido. Gabriela fue rápidamente trasladada al hospital donde Ramiro esperaba en el quirófano. Rodrigo miró a sus dos hijos, uno a cada lado de la sala. «Estamos todos juntos ahora. Vamos a luchar, pase lo que pase», susurró, su voz cargada de emoción. El anestesista se acercó. «¿Está listo, señor Rodrigo?». Rodrigo asintió, sintiendo el peso del momento. Mientras la anestesia comenzaba a surtir efecto, su último pensamiento fue de gratitud por haber logrado reunir a su familia, incluso si era a costa de su propia vida. En el quirófano, la tensión era palpable. Médicos y enfermeros trabajaban con precisión quirúrgica, preparándose para un procedimiento sin precedentes. Mientras tanto, Rosa observaba desde el otro lado del cristal, sus oraciones silenciosas resonando en su mente. El procedimiento comenzó. Pasaron horas, cada minuto crucial para la supervivencia de Rodrigo y sus hijos. En un momento, los monitores de Rodrigo comenzaron a emitir pitidos frenéticos. «Estamos perdiendo la presión», gritó un médico. «No ahora, Rodrigo. Tus hijos te necesitan». «Lucha», exclamó el cirujano jefe mientras el equipo trabajaba febrilmente para estabilizarlo. Después de lo que pareció una eternidad, el cirujano jefe levantó la vista. «Está hecho. Tenemos lo que necesitamos para ambos niños». Pero la victoria fue breve. «Código azul», gritó el anestesista mientras los signos vitales de Rodrigo comenzaban a caer en picada. Rosa, al otro lado del cristal, presionaba sus manos contra su rostro, incapaz de apartar la vista de la escena. «Vamos, Rodrigo, no te rindas ahora», murmuró el cirujano mientras realizaba compresiones torácicas. Como si respondiera a la súplica, los monitores comenzaron a mostrar un pitido débil pero constante. Rodrigo había vuelto. Horas después, abrió los ojos lentamente, parpadeando ante la luz brillante del hospital. Rosa estaba a su lado, su rostro una mezcla de alivio y agotamiento. «Bienvenido de vuelta», susurró, sosteniendo su mano. «¿Los niños?», preguntó Rodrigo, su voz ronca y débil. Rosa sonrió a través de las lágrimas. «Están bien. Ambos. Lo lograste, Rodrigo. Salvaste a nuestros hijos». Más tarde, en el pasillo del hospital, Rosa y Rodrigo esperaban ansiosamente la llegada de Andrea, la madre adoptiva de Gabriela. Los pasos apresurados resonaron por el corredor, y una mujer de mediana edad apareció con los ojos enrojecidos por el llanto. «¿Dónde está mi Gabriela?», preguntó con la voz temblorosa. Rosa dio un paso al frente. «Soy Rosa, la madre biológica de Gabriela, y este es Rodrigo, su padre».
Andrea los miró, sus ojos moviéndose entre ambos. Entonces, para sorpresa de todos, se arrodilló junto a Rodrigo, tomando sus manos entre las suyas. Señor Rodrigo, no tengo palabras para expresar lo que siento. Lo que hizo por Gabriela, el amor y el sacrificio que mostró, es algo que nunca podré igualar. Usted arriesgó todo, incluso su vida, por una hija que apenas conocía. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Andrea mientras miraba a Rodrigo y Rosa. En ese momento, dos mundos separados por años y secretos se unieron para salvar lo más importante, la familia. Andrea, con los ojos aún enrojecidos por el llanto, continuó su conmovedor discurso frente a Rodrigo y Rosa. No tenía información sobre la familia biológica de Gabriela. Estaba desesperada. Cuando los médicos no encontraron un donante compatible, sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Luego, usted, señor Rodrigo, emprendió esta travesía llena de peligros, cruzando océanos, enfrentando complicaciones médicas y lo desconocido, todo por una niña que nunca había conocido. Ese amor paternal, tan profundo e incondicional, es algo que jamás podré olvidar. Andrea hizo una pausa, conmovida. Su decisión de arriesgar su propia vida, de dejar atrás todo lo que conocía, para salvar no solo a Gabriela, sino también a Ramiro, muestra una generosidad de espíritu que me inspira profundamente. Usted no solo salvó a Gabriela, sino que también me dio una lección de vida. Me mostró que el amor verdadero no tiene límites. Las palabras de Andrea resonaron en el pasillo del hospital, que antes había estado lleno de tensión y miedo, pero que ahora parecía impregnado de gratitud y amor. Cuando pienso en las horas angustiosas que debió pasar en ese avión, cuidando a Gabriela a pesar de su propia salud debilitada, no puedo evitar emocionarme. Y luego, someterse a una cirugía tan riesgosa, dispuesto a dar una parte de sí mismo por sus hijos. Ese nivel de altruismo es algo raro y precioso en este mundo. Andrea tomó una respiración profunda antes de continuar. Usted dio algo más que una oportunidad de vida a Gabriela. Le dio un ejemplo de amor y valentía que la inspirará para siempre. Prometo que ella sabrá de esta historia, de lo que su padre biológico hizo por ella. Y quiero que sepa que, pase lo que pase, usted y Rosa siempre tendrán un lugar en su vida. Rosa, conmovida hasta las lágrimas, tomó la mano de Andrea. Ya eres parte de nuestra familia, Andrea. Siempre serás la madre que cuidó de Gabriela cuando yo no podía. Andrea, devolviendo el gesto, respondió. Y tú siempre serás su madre también. Gabriela tiene el doble de amor ahora. Las semanas posteriores a la cirugía estuvieron llenas de incertidumbre y emociones intensas. Mientras Ramiro y Gabriela se recuperaban rápidamente, Rodrigo luchaba por estabilizar su cuerpo, debilitado por el procedimiento arriesgado. Rosa y Andrea se turnaban en vigilias constantes, sus rostros marcados por noches de desvelo. Una noche, mientras Rosa acariciaba el cabello de Ramiro, el niño preguntó: ¿Papá va a estar bien? Rosa forzó una sonrisa. Tu padre es el hombre más fuerte que conozco. No se rendirá. Días después, los médicos ofrecieron una inesperada noticia. Hay un tratamiento experimental prometedor, explicaron. Podría no solo tratar la condición cardíaca de Rodrigo, sino también revertir los daños previos. Rodrigo, incluso en su estado debilitado, esbozó una sonrisa. Hagámoslo, doctor. Estoy en sus manos. Los días que siguieron fueron un desafío físico y emocional. El tratamiento era agotador, pero poco a poco, señales de mejora comenzaron a aparecer. Gabriela, aún recuperándose, insistía en visitar a Rodrigo todos los días. Papá, necesitas ponerte bien pronto. Tenemos mucho tiempo por recuperar. Rodrigo, conmovido por sus palabras, respondía con una sonrisa renovada. Por ustedes, haré lo imposible. Andrea, tras largas conversaciones con Rosa, tomó una decisión que cambiaría sus vidas. No puedo separar a Gabriela de su familia. Me mudaré aquí para que pueda tenerlos a todos en su vida. Rosa la abrazó con gratitud. Gracias por todo lo que hiciste por Gabriela. Ahora somos una familia completa. Con el tiempo, Rodrigo mostró una recuperación asombrosa. El tratamiento revolucionario no solo estabilizó su condición, sino que revitalizó su salud. Volvió a caminar, primero apoyado en Rosa, luego por sí mismo, y finalmente junto a Ramiro y Gabriela.
Mira quién volvió a ser fuerte, comentó Rosa un día, viendo a Rodrigo caminar con los niños. ¿Quién diría que ese hombre disfrazado de mendigo se convertiría en el padre del año?, añadió con una sonrisa. Finalmente llegó el día en que Rodrigo fue dado de alta. Rodeado por su familia, incluyendo a Andrea, miró a cada uno con gratitud. ¿A dónde vamos ahora, papá?, preguntó Ramiro con entusiasmo. Rodrigo los atrajo a todos para un abrazo. A casa, mis amores. Finalmente, vamos a casa. Mientras caminaban hacia el futuro, Rodrigo reflexionó sobre su extraordinario viaje. Había pasado de ser un millonario solitario a un padre rodeado de amor. Había encontrado el verdadero significado de la riqueza y la herencia. Juntos, enfrentaban lo que venía, como la familia que siempre debieron ser. Si esta historia te conmovió y crees que siempre hay una salida, no olvides dar me gusta y suscribirte para más relatos reales en la cruda realidad como el que te espera ahora en pantalla. ¡Hasta pronto!